El motor de inducción es el motor eléctrico más ampliamente utilizado en la industria, abarcando aproximadamente un 85% del total de las cargas eléctricas. Los motores de inducción trifásicos son los principales consumidores de energía eléctrica en el mundo y desde algunos años en muchos países se llevan a cabo estudios para la disminución del consumo de energía en estos motores. El éxito de estos motores es principalmente debido a su sencillez, su fortaleza y su seguridad de funcionamiento. Además, consiguen una velocidad bastante estable y tienen un buen par de arranque. Su velocidad depende de la frecuencia de la corriente alterna, así que para variarla se pueden usar vibradores electrónicos de frecuencia. El motor trifásico de inducción consta de dos partes fundamentales, una parte fija denominada estator y una parte giratoria denominada rotor. Ambas partes se encuentran separadas por una capa de aire denominada entrehierro. Tanto en el estator como en el rotor encontramos devanados formados por el conductor eléctrico. En esta imagen aparecen representadas las coronas tanto rotórica como estatórica y los devanados en ranuras del estator y en ranuras del rotor. Se puede observar el espacio que separa ambas partes denominado entrehierro. El estator es la estructura soporte del conjunto, de construcción robusta en hierro fundido, acero o aluminio inyectado. Físicamente está constituido por tres arrollamientos monofásicos idénticos. Estos están alimentados por un sistema de tensiones desfasadas entre sí 120 grados. Es una parte fija que, al ser alimentada por un sistema trifásico de tensiones, originará el campo magnético giratorio, que en último término, al interaccionar con las intensidades que circulan por los conductores del rotor, va a producir las fuerzas que ponen en movimiento la parte móvil. En esta imagen se puede observar la carcasa que envuelve las placas magnéticas. Estas forman el circuito magnético, que está formado por un apilamiento de chapas de acero al silicio de 0,5 milímetros de espesor, aisladas entre sí por medio de un papel o de barniz. Estas chapas tienen una gran permeabilidad y un débil coeficiente de histeresis. El conjunto de chapas está sujeto entre dos placas que forman un cuerpo con la carcasa. En la margen izquierda observamos el bobinado, que está situado en las ranuras formadas por el apilamiento de placas del circuito magnético. El bobinado se mantiene en posición por medio de las cuñas de cierre de las ranuras. Este está formado por barras o hilos de cobre de alta conductividad. Estos conductores están cuidadosamente aislados para evitar el contacto entre espiras o entre el bobinado y las placas del circuito magnético. El rotor es la parte móvil del motor. Se encuentra en el centro del circuito magnético estatórico y encontramos ranuras en su periferia. Existen dos tipos de motor según la forma de cerrar el bobinado: rotor de jaula de ardilla y rotor bobinado. El motor de jaula de ardilla consta de un rotor constituido por una serie de conductores metálicos, dispuestos paralelamente unos a otros y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metálicos. Esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla por su similitud gráfica con una jaula de ardilla. Esta jaula se rellena de material, normalmente chapa apilada. De esta manera se consigue un sistema de conductores situado en el interior del campo magnético giratorio creado por el estator, con lo cual se tiene un sistema físico muy eficaz, simple y muy robusto. El motor de rotor bobinado tiene un rotor constituido, en vez de por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre él en una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator del mismo número de polos y en movimiento. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados. Esto tiene ventajas, como la posibilidad de utilizar un reostato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque, así como el reducir la corriente de arranque. En la imagen podemos ver las escobillas que al rozar sobre estos anillos permiten cerrar el circuito a través de las resistencias. Carcasa. La carcasa es la estructura soporte del conjunto. Es resistente a la corrosión y presenta aletas. Estas sirven para eliminar el calor producido dentro del motor con la ayuda del ventilador. Núcleo de chapas. Las chapas son de acero magnético. Están tratadas térmicamente para reducir al mínimo las pérdidas en el hierro. Tapas. Ventilador. Este insufla aire hacia el motor. Este aire refrigera los bobinados pasando a través de las aletas. El material del cual está hecho el ventilador es un PVC. Dicho ventilador debe verificarse periódicamente, pues la rotura de las aletas acarrearía el sobrecalentamiento del motor. Protección del ventilador. Eje. El eje transmite la potencia mecánica desarrollada por el motor. Es tratado térmicamente para evitar problemas como deformación y fatiga. El bobinado trifásico
Son 3 conjuntos de bobinas, una para cada fase, formando un sistema trifásico conectado a la red de alimentación. Cajas de conexiones, placa de bornes, rodamientos, barras y anillos de cortocircuito. Estos son de aluminio fundidos a presión en una pieza única. Placa de características. Todo motor debe llevar incluido una placa de características. Esta debe ser fácilmente visible y debe ir firmemente sujeta al motor con remaches. Es de acero inoxidable y la pintura del motor no debe cubrir las placas de datos. La información va grabada en el metal. Estos son los datos que toda placa de características debe llevar incluidos según la norma DIN para motores trifásicos de inducción. Nombre del fabricante, tamaño y forma de construcción, clase de corriente, clase de máquina, motor, generador, etc., número de fabricación, identificación del tipo de conexión del arrollamiento, tensión nominal, intensidad nominal, potencia nominal, unidad de potencia, régimen de funcionamiento nominal, factor de potencia, sentido de giro, velocidad nominal en revoluciones por minuto, frecuencia nominal, LFR inducido para máquinas asíncronas, forma de conexión de arrollamiento inducido. Motores de inducido de anillos rozantes deberán llevar tensión de parada del inducido. Los motores de inducido de anillos rozantes deberán llevar también intensidad nominal del motor. Clase de aislamiento, clase de protección, peso en kilogramos o toneladas y por último, número y año de edición de la disposición VDE.